Bueno, ya. Hermanos, pues antes de comenzar con la predicación de la palabra, vamos a, vamos a pedir la gracia del Señor para que el Señor bendiga su palabra predicada y para que podamos contemplar a Cristo durante la predicación. Oremos, hermanos. Padre, Señor, nuevamente te damos gracias, Señor. Gracias por darnos esta dicha, Señor, de poder estar aquí, de poder estar reunidos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en donde se predica tu palabra, Señor, donde tú nos hablas por medio de ella. Y Padre, rogamos que nos des tu gracia para este tiempo, Señor. Te ruego, Señor, me des gracia para poder compartirla con claridad, Señor, con fidelidad a las Escrituras. Padre, que nos des a todos, Señor, oídos para oír, que podamos, Señor, estar prestos para escuchar estas cosas, Señor, a las que somos llamados por ti. Padre, que podamos conocer más de tu voluntad, Señor, de lo que tú demandas de nosotros como iglesia y como creyentes. Padre, habla a tu iglesia, Señor. Que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a cada uno de nosotros, Señor. Que podamos mirar cuán importante es el buscar, el esforzarnos por vivir en unidad, Señor. Bendice tu palabra, Padre. Aún te rogamos, Señor, que obres en salvación en muchos de los que están aquí, en muchos que están muertos espiritualmente. Rogamos, Padre, que tu palabra les dé vida, que tu evangelio, Señor, les muestre su necesidad que tienen de Cristo y vayan a Él. Obra, Señor, en santificación y salvación por medio de tu palabra. Te pedimos esto, Señor, para tu gloria y en los méritos de Cristo. Amén. Hermanos, nos podemos poner de pie, por favor, para dar lectura al pasaje que vamos a estudiar. Vamos, hermanos, por favor, a la carta a los Efesios, Efesios capítulo 4. Y vamos a leer, hermanos, del versículo 1 al 7. Efesios 4, versículos del 1 al 7. Leamos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos.
Hermanos, pues seguimos en esta breve pausa a nuestro estudio de Colosenses. Como les había comentado, hermanos, la idea era dar algunas predicaciones acerca de la unidad de la iglesia y por eso nos encontramos aquí en Efesios por segunda ocasión. Este sermón, hermanos, lo he titulado Algunos deberes para guardar la unidad de la iglesia. Algunos deberes para guardar la unidad de la iglesia. Y lo he dividido en cuatro deberes que vamos a irlos viendo a lo largo de este pasaje que acabamos de leer. Vamos a ver, número 1, el deber de mirar a Cristo y de seguir su ejemplo. El deber de mirar a Cristo y de seguir su ejemplo. Como número 2, vamos a ver el deber de mantener la unidad para el avance del reino de Dios. Número 3, el deber de recordar el evangelio que nos une. Y número 4, el deber de usar los dones que Dios nos ha dado. Así que empecemos con el primer deber, el deber de mirar a Cristo y seguir su ejemplo. Hace 15 días, hermanos, veíamos que el Señor en esta sección de la carta, el Señor nos manda a vivir de una manera congruente con nuestro llamamiento, de una manera congruente con nuestro llamado como hijos suyos. Pero también veíamos, hermanos, que es un llamado a andar de una manera diaria, a vivir diariamente, de una manera correspondiente o de una manera en armonía con estas realidades que nosotros confesamos y que encontramos en los primeros 3 capítulos de esta carta. En los capítulos del 1 al 3, aquí el Señor nos enseña que todos nosotros, sin excepción, merecíamos su santa ira por causa de nuestros pecados. Nos enseña que estábamos muertos espiritualmente y que éramos absolutamente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Pero también nos enseña que Él nos escogió en amor desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad para que nosotros fuésemos adoptados como hijos suyos para la alabanza de la gloria de su gracia. No por ningún mérito que hubiera en nosotros, no por ninguna obra que nosotros hubiésemos hecho, sino solo por su gracia, por su misericordia. Nos enseña también estos primeros 3 capítulos de esta carta que la salvación es un regalo suyo, que se ofrece de pura gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. De manera que vemos claramente que no puede haber jactancia en nuestra salvación. Solo Dios es el que salva y solo Él obra en la salvación del pecador de principio a fin. Pero también, hermanos, estos 3 primeros capítulos de esta carta nos enseñan que como hijos suyos, ahora tenemos en esa misma gracia una herencia eterna, una herencia que nos está esperando y que está garantizada por el Espíritu Santo de la promesa. Ese Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, que ha venido a ser morada en cada uno de nosotros. Así que el mandato que vemos en este versículo 1 de este capítulo 4 es un mandato, hermanos, a que nuestra vida esté en armonía con estas realidades que son nuestras gracias a la obra de Cristo. Que esté en armonía con este llamado que tenemos como hijos suyos. El Señor en su palabra, hermanos, presenta a la iglesia
como un grupo de personas que están unidas en Cristo. Todos los creyentes tenemos unidad, estamos unidos en Él, unidos en Cristo. Y aquí, hermanos, en este pasaje de Efesios 4, Dios nos manda a manifestar esa unidad. Esa unidad que es invisible, esa unidad que ya poseemos, necesita manifestarse de una manera visible, de una manera práctica. Necesita manifestarse en conducta. Decíamos que en estos primeros versículos el mandato es a esforzarnos diligentemente en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre y paciencia, soportándonos los unos a los otros. Yo les decía, hermanos, a veces nosotros nos conflictuamos por decir, ¿cómo puedo mantener la unidad en la iglesia? ¿Cómo puedo comportarme? ¿Qué debo hacer para fortalecer esa unidad? Les decía, hermanos, es tan fácil hacerlo, pero a veces queremos hacer otro tipo de cosas cuando tenemos escrito con claridad lo que debemos hacer. Y el Señor nos manda esto, hermanos, a un comportamiento humilde, manso, paciente y amoroso. Así es como debemos de vivir los unos con los otros. Veíamos en primer lugar sobre la humildad. Veíamos que la humildad significa pensar de nosotros mismos de una manera baja. Pensar de nosotros mismos de una manera baja, contrario a lo que dice el mundo. Esta es nuestra realidad, hermanos. Todos nosotros, todos sin excepción, estábamos en la misma condición de miseria. Todos estábamos muertos, sin esperanza, sin Dios en el mundo, y éramos, como dice la Escritura, éramos por naturaleza hijos de ira, insignificantes. Y hermanos, en medida en que esto lo tengamos presente cada día de nuestra vida, en medida en que tengamos estas realidades presentes, es como vamos a poder pensar de nosotros mismos de una manera baja. Y es entonces cuando vamos a poder estimar como superiores a nuestros hermanos, como nos manda el Señor en Filipenses. Vamos a poder mirar no solo por lo nuestro propio, sino también por lo de los demás. Pero no solo eso, hermanos. Tenemos un ejemplo supremo de humildad. Y vimos lo que dice en Filipenses capítulo 2. Haya pues, nos dice el Señor, haya pues en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte vergonzosa y humillante de cruz. Así que si nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para vivir con toda humildad como el Señor nos manda? La respuesta es, hermanos, mirando a Cristo y siguiendo su ejemplo. Cristo, siendo Dios, se humilló a sí mismo y se hizo siervo y murió de la manera más humillante en una cruz para poder salvarnos. Y hermanos, cuando seguimos el ejemplo de Cristo,
No hay lugar, no hay cabida para el orgullo personal, no hay lugar para poder jactarme o vanagloriarme ante mis hermanos. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. La mansedumbre, vimos, hermanos, que habla de un corazón apacible, de un corazón donde no hay ira, donde no hay venganza, donde no hay hostilidad, donde no hay amargura, que no guarda resentimientos. Pero decíamos también, hermanos, que la mansedumbre también habla de un corazón que actúa de manera firme cuando es necesario. Así que decíamos que la mejor manera de entender lo que es la mansedumbre es con el término dominio propio. Este término con el cual estamos más familiarizados. Y nuevamente, hermanos, si nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para vivir con toda mansedumbre como el Señor nos manda? La respuesta es la misma, mirando a Cristo y siguiendo su ejemplo. Como dice el apóstol Pedro, Cristo nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Cuando le maldecían, dice Pedro, Cristo no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba su causa al que juzga justamente. Cristo mostró un carácter tierno, un carácter amoroso. Pero hermanos, Él también mostró un carácter firme cuando era necesario. Él mostró un carácter firme cuando estaba de por medio la reputación de su Padre, la reputación de la casa de Dios. Cuando Él halló en el templo aquellos que vendían a los animales, cuando Él halló en el templo aquellos que estaban sentados, a esos cambistas, dice la Escritura que Él hizo un azote de cuerdas y sacó a todos del templo. Así que, hermanos, somos llamados a vivir de acuerdo con la humildad y la mansedumbre que Cristo nos enseña. La humildad y la mansedumbre de la que Cristo nos dio ejemplo, y es de esa manera en que vamos a poder fortalecer la unidad de la iglesia, mostrando el carácter de Cristo. Él lo dijo, hermanos. Él dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y a eso estamos llamados nosotros. Y dice Cristo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nuevamente, hermanos, Efesios 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y veíamos que la paciencia significa perseverancia en los problemas. La paciencia, hermanos, es la capacidad de permanecer fiel, de permanecer gozoso, de permanecer en paz, sea cual sea nuestra situación, pase lo que pase. Acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Dice Pedro aquí a la iglesia, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables,
no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y esto es la paciencia a la que se refiere Pablo en Efesios, cuando nos dice, soportándonos con paciencia unos a otros en amor. Debemos, hermanos, ser, como dice Pedro aquí, compasivos, amorosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo en todo tiempo. Y dice Pedro ahí más adelante, primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 y 8. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y decíamos, esto no significa que el amor expíe pecados. Significa que el amor de un cristiano por su hermano es tal que puede perdonar cualquier falta. ¿Por qué? Porque ya ha experimentado el perdón de Dios en el Señor Jesucristo. ¿Cómo no podré perdonar a mi hermano que peca contra mí? Si es una falta insignificante comparada con todo lo que Dios me ha perdonado. Así que dice Pedro, ante todo, tener ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y esto aplica en todos los ámbitos. Lo estamos viendo en los ámbitos de la iglesia, pero hermanos, aún en el ambiente familiar. ¿Cómo no puedo perdonar a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi padre? ¿Por qué no los puedo perdonar? Si Cristo en esa cruz derramó su sangre preciosa para perdonarme a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a aquel que me ofende? Si Cristo ha perdonado mis pecados. Si Él siendo Dios se humilló y derramó su sangre en esa cruz. Este es el amor cristiano, el que Pablo describe en 1 Corintios 13, cuando dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el amor cristiano, hermanos. Y nuevamente, si nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para vivir soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor como el Señor nos manda? La respuesta es la misma, hermanos. Mirando a Cristo y siguiendo su ejemplo. La mayor expresión de ese amor la vemos en la cruz, cuando Cristo se sacrificó a sí mismo y compró a su iglesia con su sangre. Así que el Señor nos manda a esforzarnos, a ser entre nosotros humildes, mansos, pacientes y amorosos los unos a los otros. Ese es el primer deber, hermanos. Mirar a Cristo y seguir su ejemplo. Segundo deber, el deber de mantener la unidad para el avance del reino. Hermanos, como hemos visto en las últimas 2 predicaciones que hemos tenido, la unidad de los creyentes, la unidad de la iglesia es crucial para el avance del reino. Es crucial
en esa gran comisión que tenemos de ir y predicar el Evangelio. La unidad de los creyentes, de la que Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento nos habla, veíamos que es un reflejo de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Es un reflejo de la oración que vemos en Juan capítulo 17. Acompáñenme ahí, hermanos, por favor. Juan capítulo 17, versículos del 20 al 23. Versículo 20, dice el Señor en oración: mas no ruego solamente por estos, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto nos incluye a todos nosotros. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué, hermanos? Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El propósito de la unidad de la iglesia, hermanos, es que el mundo crea en el Evangelio, que el mundo crea que Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo pueda ser salvo por medio de Él. El propósito de la unidad, hermanos, es que juntos, es que como iglesia, nosotros podamos adornar por medio de nuestra unidad práctica, por medio del amor los unos a los otros, esta preciosa doctrina del Evangelio. Que podamos adornar este precioso mensaje de Cristo, el mensaje que predicamos a los hombres. Cristo dijo a sus discípulos en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Es de esa manera, hermanos, en que demostramos al mundo el poder transformador del Evangelio, en que Dios ha unido a personas de distintos lugares, de distintas culturas, de distintas edades, de distintos niveles socioeconómicos, que los ha unido en un cuerpo. De esa manera, hermanos, nosotros predicamos al mundo que el Evangelio es el mensaje que puede transformarlos, es el mensaje que puede cambiar sus corazones. El amor, hermanos, debe ser la marca distintiva de todo creyente, de todo cristiano. Cristo dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que la unidad, hermanos, tiene este gran propósito. La gloria de Dios por medio de ir y predicar el Evangelio, la gloria de Dios por medio de reflejar el Evangelio como iglesia, como un solo cuerpo. Así que este es el segundo deber, mantener la unidad para el avance del reino de Dios. Tercer deber, el deber de recordar el Evangelio que nos une. El deber de recordar el Evangelio que nos une. Hermanos, la hermosura de la unidad la vemos porque
Dios une por medio de Cristo a personas que de otra manera no podrían estar unidas. Hay algo que nos une, hermanos, y dice en Efesios 4, en el pasaje que estamos estudiando, Efesios 4, versículos 4 y 5, aquí está lo que nos une, hermanos. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La hermosura de la unidad, hermanos, la vemos en que lo que nos une no es un código. Lo que nos une no es la uniformidad. No nos une el hecho de que todos vengamos vestidos igual, que compremos en los mismos lugares, que sigamos exactamente los mismos sistemas de educación para nuestros hijos, que vengamos todos o estemos todos en una misma clase social, un mismo nivel económico. Nada de eso nos une, hermanos. No nos une un código. Lo que nos une es un credo. Lo que nos une es la verdad. Lo que nos une es el Evangelio. Y eso es lo hermoso de la unidad, hermanos. Porque de otra manera no podríamos estar unidos. Miren este precioso ejemplo en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a leer del versículo 41 al 47. Un pequeño contexto: en el día de Pentecostés se habían reunido en el aposento alto 120 creyentes. Pero después del sermón de Pedro se añadieron muchos más. Miren lo que dice el versículo 41, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero ahora veamos Hechos 4:4. Veamos lo que pasó. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. A pesar de la persecución que había en ese entonces, la iglesia seguía creciendo en número. En ese momento, hermanos, la iglesia había crecido a 5,000 varones. Y la interpretación de esta frase, hermanos, probablemente es 10,000 creyentes, considerando a las mujeres y a los niños. Comenzaron siendo 120 creyentes en el aposento alto, y la iglesia en aproximadamente 3 meses creció hasta 10,000 o más de 10,000 personas. Estos que se venían añadiendo eran los peregrinos que venían a celebrar las fiestas. Eran de diferentes países, hablaban diferentes idiomas,
Mira ahí en Hechos 2, del 9 al 11, aquí nos dice que había gente de todos lugares. Versículo 9 dice, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Todos estos hermanos, estas personas, estos judíos, al haber sido esparcidos, ya no hablaban su lengua original. Y es precisamente por eso que el Señor dio a los apóstoles el don de lenguas, el don de los idiomas, para que pudieran comunicar el Evangelio. Así que estos que creyeron, hermanos, ya no querían regresar a sus casas, ya no querían regresar a sus países, porque ahí, hermanos, encontraron unidad, porque querían seguir propagando el Evangelio. Y mira lo que dice Hechos, capítulo 4, versículos 32 y 35. Estaban ahí estas 10,000 personas ahí reunidas en Jerusalén, dice el versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto no es comunismo, hermanos. Esto es cristianismo. El comunismo es muy diferente a esto que vemos aquí, porque algunos dicen que se estaba promoviendo aquí el comunismo. No es eso, hermanos. Esto es mero cristianismo. Esto es mero amor los unos por los otros. Todos eran, como dice aquí, de un corazón y un alma. Y lo sorprendente es, hermanos, que eran personas de diferentes países, personas de distintos colores de piel, de distintas generaciones, de distintos sistemas lingüísticos, pero aún así había unidad. Eran de un corazón y un alma. Todos hemos creído al mismo evangelio, hermanos, y aunque no nos vistamos igual, aunque no tenemos el mismo nivel económico, no tenemos el mismo color de piel, no tenemos el mismo nivel educativo, hermanos, esto no nos va a dividir, porque lo que nos une no es un código, lo que nos une es un credo, la verdad, el evangelio. Toda esa multitud, todos esos 10,000 que estaban ahí, ellos habían creído que eran pecadores, ellos habían creído que necesitaban urgentemente un Salvador. Ellos eran conscientes de que debían arrepentirse y creer en Cristo. Y entonces, hermanos, esa fe en el Evangelio los unió con creyentes que creían en lo mismo. Un ejemplo, hermanos, para poder ilustrar esto. ¿Te has preguntado cómo una orquesta de diferentes instrumentos, muy diferentes entre sí, cómo es que una orquesta puede sonar en armonía? Una orquesta tiene distintos grupos de instrumentos. Están los instrumentos de cuerda, los de vientos o maderas, los metales y la percusión. Todos muy diferentes entre sí.
Pero aún, por ejemplo, hermanos, dentro del grupo de la percusión están los timbales, los platillos, las campanas, el tambor, el gong, el xilófono, y todos son diferentes y todos suenan diferentes. Pero ¿sabes algo? Cuando están juntos, suenan en armonía. ¿Por qué? ¿Cómo es que pueden sonar en armonía instrumentos tan diferentes entre sí, que suenan tan distinto? La respuesta es porque todos siguen la misma partitura musical. Todos siguen la misma partitura musical. Todos siguen al mismo director. Bueno, hermanos, la iglesia es como una orquesta. Todos somos diferentes, pero podemos vivir en armonía porque seguimos una misma partitura. Podemos vivir en armonía porque seguimos a un mismo director, a nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de su iglesia. Así que la unidad, hermanos, solo puede lograrse a través del Evangelio. Estos 10,000 creyentes del libro de Hechos dice que compartían todas sus posesiones. Todos los que se habían quedado ahí en Jerusalén, que habían llegado de otros países, no tenían hogar, no tenían habitación. Pero dice aquí Lucas que estos creyentes que vivían en Jerusalén abrieron sus casas. Y dice Lucas de manera positiva, todos tenían las cosas en común. Todos tenían todas las cosas en común. Pero también Lucas lo dice de manera negativa. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Abrieron sus casas, compartieron la despensa, compartieron los cuartos en el hogar. No les importaba que era gente que no habían conocido antes. Estaban unidos por la verdad y de esta manera estaban manifestando ese amor los unos por los otros. Mira lo que dice el versículo 33, Hechos 4:33. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Por qué fueron tan generosos estos creyentes del libro de Hechos? Porque estaban llenos del Evangelio. Porque el Evangelio, hermanos, les había enseñado que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. El Evangelio les enseñó que Cristo se hizo pobre para que los que son pobres espiritualmente tuvieran riquezas eternas espirituales. El Evangelio les enseñó que Cristo compartió la culpa de ellos para poder compartir Él su justicia con ellos. Así que eso les hacía ser generosos, ver lo que Cristo había hecho por ellos, lo que Cristo les había dado por gracia. Y hermanos, cuando entendemos su gracia, es cuando somos movidos a dar. Cuando entendemos su misericordia, es cuando podemos perdonar con facilidad. Cuando entendemos su paciencia, es cuando podemos tolerarnos los unos a los otros. Así que somos un cuerpo unidos unos a otros por la verdad, por esa verdad que tenemos en común, por este precioso evangelio que sobrepasa por mucho a todas las diferencias terrenales que pudieran dividirnos. Mira lo que dice nuevamente en Efesios 4, versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados,
en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. 7 declaraciones confesionales respecto a la unidad. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Todos compartimos lo mismo, esa misma esperanza, confesamos una misma fe, experimentamos un mismo bautismo. Como dice en Primera de Corintios capítulo 12, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Personas de diferentes razas, antecedentes, estatus, algunos esclavos, algunos amos, la sangre de Cristo los ha unido y les ha dado paz. Y ahora somos un solo cuerpo, una sola iglesia. Y es por ello, hermanos, que en este pasaje de Efesios, el Señor nos manda a mantener, a guardar la unidad. No nos manda a generarla, porque la unidad Él ya la generó por medio de la sangre de Cristo. Ya estamos unidos. La unidad ya está. Somos llamados a mantenerla, a fortalecerla. Pero hermanos, el Señor también nos enseña en este pasaje de Efesios que la unidad de la iglesia se produce no solo en el contexto de nuestras diferencias terrenales, educacionales, culturales, generacionales, etcétera, sino que también la unidad de la iglesia se produce, hermanos, en el contexto de nuestra diversidad de dones. Así que pasamos al cuarto deber, el deber de usar los dones que Dios nos ha dado. Efesios 4, versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Aquí habla de los dones dados por gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, es que cada miembro del cuerpo, cada creyente, cada miembro del cuerpo funciona de manera diferente según esa gracia que hemos recibido de parte de Él. Cada miembro funciona de manera diferente de acuerdo a los dones que Dios ha dado a cada uno. El Espíritu Santo ha repartido, hermanos, en una medida de gracia a cada uno de nosotros de manera particular. ¿Con qué fin? De que podamos servirnos en un cuerpo local, en una iglesia local, los unos a los otros por medio de esos dones. Acompáñenme, por favor, hermanos, a Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 14 al 26. Primera de Corintios 12, versículos del 14 al 26. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Hermanos, cada parte, así como dice aquí, como el ojo o el oído, cada parte debe estar dispuesta a realizar su propia función. Cada
parte, cada miembro de la iglesia debe estar dispuesto a realizar su propia función y no buscar hacer la función para lo cual no fue creado. No buscar una función que Dios no le ha dado. Y dice aquí, hermanos, que el cuerpo entero no puede ser una sola parte, porque no sería un cuerpo funcional. Mira el versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y así es con la iglesia, hermanos. Los miembros con un don que Dios le ha dado no deben despreciar ese don, no deben quejarse por qué no tengo el don que tiene ese hermano. No debe envidiar los dones que otros hermanos tienen. Hermanos, nuestra función en el cuerpo es muy importante. Es muy importante para el Señor, es muy importante para la iglesia. Sea donde sea el don cual sea que Dios ha dado soberanamente. La importancia de un miembro, hermanos, no se define por lo llamativa que pueda ser su función. Todos necesitamos de todos. Y para que una iglesia funcione de una manera apropiada, debe haber diferentes dones y diferentes oficios. Mira el versículo 18. Primera de Corintios 12, 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Es Dios, hermanos, quien soberanamente da los dones. Él es, hermanos, quien soberanamente ha organizado el cuerpo humano, como Él quiere, como Él ha querido. Y lo mismo ocurre en la iglesia. Según su voluntad, sus muchas partes deben funcionar como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Así como los órganos del cuerpo humano, como el ojo, la mano, la cabeza, los pies, se necesitan mutuamente, así también los miembros de la iglesia. Nos necesitamos mutuamente. Con nuestras diversas funciones, con nuestros diversos dones, nos necesitamos mutuamente. Y aquí vemos la sabiduría de Dios, hermanos. Esta es la sabiduría de Dios. Así a Él le plació formar nuestro cuerpo con diferentes miembros para que el cuerpo funcionara de una manera perfecta. Bueno, así también lo es con la iglesia, hermanos. Él así lo ha establecido en su sabiduría infinita, que cada uno de nosotros tengamos diferentes dones para poder caminar y andar y vivir como un cuerpo, para que el cuerpo sea funcional, para que la iglesia sea funcional. Y algo importante que vemos aquí, hermanos, para el Señor, el que esté aquí en un púlpito, o el que esté allá en la puerta, o el que esté en la cocina, o el que llegue temprano a poner las sillas, hermanos, todos somos iguales delante del Señor. No porque alguien tenga un don o una función más llamativa, significa que es más importante que los demás. Aún dice el Señor que las partes del cuerpo más discretas son las más importantes.
Y por eso dice, y deben tratarse con honor. Son esenciales para la iglesia. Hay miembros en esta iglesia, hermanos, hermanas mayores, fieles, que quizá no pueden ir a predicar el evangelio a las calles, que quizá ya no pueden preparar un guisado, que quizá no pueden mover una silla, pero que están ahí fielmente orando por los predicadores, orando por los que van al evangelismo, orando por la unidad de la iglesia. Y dice el Señor que aquellos que a veces a nuestros ojos nos parecen más débiles son los más necesarios. Versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya división, desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Así que cada parte es importante, cada parte debe trabajar en conjunto por el bien de todo el cuerpo, y por ello, hermanos, cuando hay esta unidad, dice que cuando una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Cuando un miembro recibe honra, todos se gozan con él. Entonces, así, hermanos, como los órganos del cuerpo humano, como el ojo, la mano, la cabeza, los pies, se necesitan mutuamente para andar, para funcionar correctamente, los miembros de la iglesia, con nuestras diversas funciones, con nuestras diversas capacidades, dones, nos necesitamos mutuamente. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos del 23 al 25. Hebreos 10, versículos del 23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, este texto no lo podemos cumplir viendo el culto de adoración por internet, porque no venimos a la iglesia, hermanos, únicamente a escuchar las predicaciones. Venimos a la iglesia, hermanos, a poner nuestros dones al servicio de otros hermanos, a edificarnos unos a otros, a que, como dice este texto, a estimularnos al amor y a las buenas obras. Algunos se justifican diciendo, y lo digo con mucho respeto, algunos se justifican diciendo, no voy a poder ir a la iglesia, pero voy a ver el culto por internet, como si eso eliminara esta responsabilidad de este mandato divino que tenemos aquí, de no dejar de congregarnos. Debemos estimularnos al amor, a las buenas obras, y para ello, hermanos, necesitamos estar presentes, necesitamos estar aquí. ¿Qué pasa cuando una mano está fuera del cuerpo? Imaginen, hermanos,
que mi mano estuviera allá, fuera del cuerpo. ¿Qué va a pasar con mi mano? Se va a afectar. Mi mano se va a pudrir, se va a terminar muriendo. Pero no solo eso, va a afectar al cuerpo. De ahí la importancia de la unidad, hermanos. Si un miembro no está creciendo espiritualmente, si no tiene comunión con Cristo, si no asiste a las reuniones de la iglesia con constancia, si se aísla de los demás, va a afectar la salud del cuerpo, va a afectar a la iglesia. Y lo mismo sucede cuando rehusamos poner nuestros dones en operación, o cuando deseamos hacer la labor que no nos corresponde, afectamos a la iglesia. Pero en la iglesia de Cristo, hermanos, hay mucha necesidad. Hay incrédulos que necesitan el Evangelio, hay hermanos que necesitan consuelo, hay otros que necesitan un consejo, una guía, una dirección, una exhortación. Hermano, siempre a tu alrededor, siempre en la iglesia, va a haber hermanos que nos necesitan. Y algo, hermanos, que podemos practicar, que va a ayudarnos a cumplir esto, va a ser el no sentarnos siempre en las mismas mesas, con las mismas personas. A veces parece, hermanos, que como si nos dieran un número de mesa al entrar y ya sabemos al terminar la predicación cuál es la mesa que nos corresponde, con quiénes tenemos que estar. Hermanos, practiquemos el sentarnos con otros hermanos, el alzar nuestra mirada, dejar de ver la mesa, los hermanos con los que siempre estoy, alzar la mirada y decir: la hermana escribió en el grupo que tiene una aflicción, necesita consuelo. Mi hermano, quiero ver cómo va de salud. Mi hermana necesita esa palabra de consuelo. Mi hermano necesita esa exhortación. Este visitante necesita el Evangelio. Eso nos va a beneficiar, hermanos, como iglesia, como cuerpo. Eso va a ayudar a que fortalezcamos más la unidad. Y recordemos, hermanos, que siempre, siempre el Evangelio en nuestras pláticas fortalece nuestra fe y nuestra esperanza. Siempre estamos necesitados del Evangelio. A veces nos preguntamos: ¿pero cómo puedo hacer para platicar con la hermana que no sé nada de ella, que somos muy diferentes? Ya vimos, hermanos, hay algo que nos une. Y tanto mi hermana como yo, como mis demás hermanos, siempre vamos a necesitar del Evangelio. El Evangelio es el que nos une, y por medio del Evangelio, hermanos, es que vamos a fortalecer esa unidad. Así que meditemos, hermanos, en todas estas cosas a las que el Señor nos está llamando para estar más unidos en Él. Si tú estás aquí sin Cristo esta mañana, amigo, yo te ruego, amigo, que no te vayas de este lugar como entraste. ¿Has escuchado en el estudio de la confesión lo precioso que es nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo en esa cruz? ¿Has escuchado el Evangelio? ¿Has escuchado a aquel que fue a esa cruz derramando su preciosa sangre para el perdón de pecados?
para ser un solo cuerpo, una sola iglesia. ¿Has escuchado de sus misericordias? ¿Has escuchado lo que debes hacer? No te vayas igual, amigo, porque está de por medio tu alma. Medita en esto que has escuchado. Amigo, necesitas a Cristo. Si hay una necesidad que verdaderamente tienes, es de Cristo. No es la necesidad más importante que tienes, no es el estar completamente sano, no es el estar completamente estable económicamente. Tu mayor necesidad, amigo, antes de todas esas cosas, es Cristo. Tu mayor necesidad es encontrar el perdón de tus pecados en Él, la vida eterna que solo Él ganó y que solo Él te ofrece por gracia. No hay mayor necesidad que tengas que esa, amigo, el ser reconciliado con Dios, porque esa condición en la que estás, siendo enemigo de Dios, teniendo a Dios como enemigo, solo te va a llevar a la miseria eterna. Y es necesario que medites estas cosas con urgencia, porque amigo, la Escritura dice que todo aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios, que todo aquel que no quiere obedecer el Evangelio, que todo aquel que no quiere conocer a Dios, dice que sufrirá pena de eterna perdición, separado de Dios, en un lugar que el Señor en la Escritura llama ese lugar donde el fuego nunca se apaga, ese lugar donde es el crujir y el lloro de dientes. Pero amigo, hoy en la misericordia de Dios ya sabes qué hacer, ya sabes que Cristo ya lo pagó todo, que Cristo ya hizo todo, que no necesitas hacer nada tú, simplemente creer en lo que Él ya hizo en la cruz, para que tú recibas el perdón de tus pecados y la vida eterna. Medita en esto, amigo, porque no sabes si el día de mañana vas a despertar. Nadie tiene la vida comprada. Solo Dios sabe el día de nuestra muerte y puede ser mañana, amigo. Y si es mañana, ¿cuál será el destino eterno de tu alma? Así que ve a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe para que recibas el don de la vida eterna y, como vimos en la meditación, seas introducido a este pueblo donde el que reina, reina eternamente. Y hermanos, en la misma medida en que esta iglesia local siga creciendo, siga madurando, siga reformándose como estamos trabajando en esto, en medida, hermanos, en que fomentemos y fortalezcamos más y más la unidad, todos nos vamos a beneficiar. Pero hay algo que tenemos que tener presente, hermanos. Todo esto, todos estos esfuerzos que estamos haciendo, todo esto que hemos venido aprendiendo, que hemos estado solícitos para aprender, para cambiar, para ser una iglesia cada vez más bíblica, todo esto que hemos venido trabajando en nuestra constitución eclesiástica, que si Dios permite, el próximo domingo vamos a aprobar los miembros. Todo esto tiene una finalidad principal que no tiene que ver contigo ni conmigo, amigo, hermano.
todo esto tiene un propósito y el propósito es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Que la gloria de Dios sea manifestada en esta iglesia y que pueda perdurar por muchas generaciones, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Así que esa es la razón primaria de todo lo que estamos haciendo. Y tenemos un nombre precioso, hermanos, como lo decía nuestro hermano Jorge, comunidad bíblica de la gracia, eso somos. Somos una comunidad que por la gracia de Dios estamos juntos y estamos unidos. Y lo que nos une es la Biblia, el Evangelio. Así que todos nosotros en unidad, hermanos, funcionando como piedras vivas, como un cuerpo, es la manera en que vamos a poder también decirle al mundo, esta es la gloria de Cristo, esta es la gloria de Dios que nos ha unido. Esta es la gloria de nuestro precioso Señor Jesucristo. Esa es nuestra finalidad, hermanos. Manifestar la gloria de Dios como iglesia, expandir su reino y vivir como un cuerpo, amándonos y sirviéndonos los unos a los otros. Amén.